Castillo de Naipes. En 1994, una ley permitió los excesos de libre mercado en el sistema financiero. La Constitución del 98 consolidó el salvataje bancario, mientras la impunidad de la justicia se alió con los intereses de quienes no fueron exactamente los perjudicados. ¿Qué está pasando en el mundo cuando similares cosas ocurren en naciones como Estados Unidos? ¿Arrancó acaso la crisis del modelo mundial? Al igual que el Ecuador, ¿no es cierto?, la desregulación financiera que se dio aquí, de alguna forma generó que los controles hacia los bancos del sistema financiero sean débiles. Entonces, de alguna forma, ahí tenemos como una primera similitud que de alguna forma va desencadenando las crisis, tanto en los Estados Unidos como la que desencadenó aquí en el Ecuador. Y no solamente aquí en el Ecuador, digamos, durante los últimos 15 años hemos visto que crisis financieras, ¿no es cierto?, se han dado en el sudeste asiático, se dieron en Rusia, se dieron en México, se dieron en Brasil, se dieron en Argentina y por supuesto también aquí en el Ecuador. Procesos ocasionados justamente por esta liberalización de los mercados y una falta de control. La nación más poderosa del mundo debió intervenir diversos bancos, desde 2007 hasta 2008, inyectando cerca de $700.000 millones para salvar a su población de una catástrofe superior a la Gran Depresión de los años 20. La causa, parecida a la de Ecuador en 1998, un sistema financiero sin control. Los bancos se han dedicado mucho al tema especulativo, es decir, han tratado de ganar dinero, pero no canalizando el ahorro de la gente para luego convertirlo en inversión, que es lo que normalmente se utiliza en economía, sino que han canalizado el ahorro de la gente para hacer luego especulación. Entonces, una especulación que ha ido haciendo un castillo de naipes. Cuando se cae el castillo de naipes te quedas sin nada. Un sistema financiero que se confió de su bonanza. Luego del éxito de las .com y tras el ataque a las Torres Gemelas, el negocio de las hipotecas dejó de ser un asunto local para convertirse en uno global, en el que los inversores de casi cualquier parte del mundo juntaban el dinero para prestar. Con la llegada de competidores, hubo un abaratamiento de las comisiones y otros gastos. Los nuevos inversores buscaban mejores rendimientos para su dinero. Había llegado el momento de las hipotecas subprime. Son créditos que se dan a gente con bajo poder adquisitivo, que tienen un mayor crédito, que tienen un mayor riesgo de repago. O sea, que normalmente no se suelen dar. O sea, es una figura que ya existía antes, pero no estaba tan exacerbada como se llegó a exacerbar, que creo que pasó del 7 al 14% en poco tiempo. Como la especulación se generaba en términos dantescos sobre expectativas, el estrepitoso ascenso dio lugar a una caída en picada. Entonces, los créditos empezaron a convertirse en incobrables. Había más de $4 billones en hipotecas. Cuando Lehman Brothers fue insalvable, 16 bancos serían entonces los que cerrarían por causa de la crisis financiera. El mundo estuvo comprometido, pues también le habían apostado a la subprime. Presentamos un plan que se puede utilizar de manera flexible, que podrá ser puesto en práctica en nuestros diferentes sistemas financieros y respete nuestras leyes nacionales. Deseo, por el bien del país, que estas medidas de apoyo al sistema financiero tengan el máximo respaldo parlamentario en la convalidación de los decretos leyes. Y la gente del siglo XXI no tiene por qué pagar los excesos y las brutalidades cometidas en el siglo XX. En el año ya 2007 es cuando los gobiernos de los distintos países empiezan a intervenir a los bancos. Con la intervención tan agresiva del Estado, ¿se configura un cambio del modelo económico a nivel mundial? Hemos pasado de un laissez-faire, laissez-passer que había antes de los años 30 a un keynesianismo donde hay intervención del Estado. De ahí hubo un aperturismo otra vez en los años 80 hacia un neoliberalismo que se llamaba así, ¿no? Y ahora se dan cuenta de que quizá los mercados no pueden estar tan solos. Es decir, quizá la mano invisible del Estado tiene que ser un poco más visible. Ese es el problema con la liberación financiera. A mí me llama la atención que ahora todos aquellos que creen en el neoliberalismo ahora dicen que en Estados Unidos lo que falló fue la supervisión. Lo que ocurrió en Ecuador en 1999 no fue gratuito. La Ley de Instituciones Financieras de 1994 flexibilizó préstamos indiscriminados del Estado a la banca, legitimó los préstamos vinculados y restó poder
a los fallos de instancias como la Superintendencia de Bancos. Pero por si esto fuera poco, la Constitución elaborada en 1998 estableció en letras grandes el salvataje bancario, transitoria 42ª, hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. Usted recordará que mientras los banqueros corruptos, porque hay banqueros buenos, ya sabían que se habían llevado un montón de plata, y ya 2 años antes ponen en la Constitución del año 98, le ponen una transitoria diciendo que el Banco Central asumirá las pérdidas de los bancos. El gobierno nacional lo que entró es a dar créditos, los famosos créditos de liquidez primero, es decir, cuando un banco entraba en liquidez, el Banco Central por ley estaba obligado a entregar liquidez a ese banco. Se estaba concediendo préstamos de liquidez temporales diarios, o sea, todos los días se concedía un préstamo que vencía el mismo día y al día siguiente se concedía un préstamo nuevo. Un problema de liquidez es entendible en un banco, pero muy temporalmente. Pero ¿qué pasó? Esto se convirtió en una práctica de años. De allí que en 2008, la Asamblea Constituyente estableció en la nueva Carta Magna que, artículo 308, la regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. En sí mismo, la estafa bancaria no solamente significó el que no nos permitan, más bien dicho, el congelamiento del dinero, o que no nos permitan el sacar la plata, sino es que nos permitan, cuando ya nos permitieron sacar la plata, nos dieron el dinero 5 veces menos de lo que depositamos. Entonces, realmente la estafa monstruosa al pueblo ecuatoriano hay que medirla no solamente con el dinero que le puso el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Nuestro dinero no ha sido robado de nuestro sacrificio. Estoy casi pidiendo caridad para poder mantenerme. ¿Cómo va a creer 10 años? Ni él puede vivir 10 años, peor nosotros que ya estamos viejos. Intereses, señor, de eso es lo que vivía. Que me devuelvan más que sea solo el dinero, aunque se queden con el interés. Creo que la decisión que estaba aquí era el bien común. Y el bien común en este momento era proteger al sistema financiero, a los depositantes, a los más de medio millón de depositantes y a las fuentes de empleo, aún a costa de un gran sacrificio personal. Respondiendo a la receta del llamado Consenso de Washington, los gobiernos de fines de los 90 delinearon para Ecuador una política de extrema liberalización del sistema financiero y autorregulación de un mercado que finalmente terminó perjudicando a millones y millones de ciudadanos. En Estados Unidos, las condiciones que degeneraron en la crisis mundial fueron parecidas y los costos del sistema de mercado sin control apenas empiezan a visualizarse.